Muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por este nuevo día de vida que nos da. Gracias porque podemos estar conectados cada uno de nosotros, conectados cada uno de nosotros. Y vamos a continuar con el estudio de la profecía y también escatología. Y estamos estudiando el libro de Daniel, que es el libro donde se muestra eh, la profecía de los diferentes imperios y de la historia mismo de la humanidad hasta mostrarnos el fin. Y entonces hoy nos toca Daniel capítulo 6 y pues vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, Señor, y queremos pedirte en esta mañana que tú alumbres, Señor, nuestro entendimiento, que tú nos des, Señor, de tu sabiduría, inteligencia espiritual, Señor, para poder entender este libro. Señor, obra en cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos, que te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas en esta mañana, a través de este estudio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, abramos nuestra Biblia en Daniel y vamos a ir desarrollando primero el escenario de cómo se nos da este capítulo de Daniel capítulo 6. Y hasta ahora hemos visto cómo Dios ha obrado en, ahí en el imperio babilónico, donde Daniel fue llevado en cautiverio, y ya hemos visto cómo Daniel interpretó los sueños de Nabucodonosor, y ahora en el capítulo 5 vimos cómo Daniel interpretó estas letras que aparecieron allí, escritas por una mano, eh, allí al, al rey Belsasar, diciéndole que su reino había llegado al final y de que Dios iba a entregar su reino al imperio medo-persa. Y, y pues Daniel dice que esa misma noche fue eh, coronado, digamos así, recompensado por este rey, por haber interpretado este misterio. Y, pero dice en el versículo 29 y 30 del capítulo 5, dice, entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Entonces, vemos aquí cómo Dios va obrando y obviamente va mostrando que Dios tiene el control de la historia. Dios tiene el control de la historia. Él tiene el control de los imperios. Había llegado a su fin el imperio babilónico. Según la interpretación de Daniel del sueño de Nabucodonosor, donde vio esta imagen que tenía la cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce y las piernas de hierro y los pies de barro y hierro, vemos que en la interpretación del sueño la cabeza representaba Babilonia. La cabeza representaba Babilonia. Y entonces aquí ya, digamos, a esta imagen se le corta la cabeza. Se acaba el imperio babilónico y es conquistado Babilonia por los medos y persas con el rey Darío. Vamos a leer capítulo 6, versículos 1 al 4 para mirar el escenario de este capítulo.
Dice, pareció bien a Darío constituir, sí, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué tremendo escenario que se nos presenta aquí. Y aquí vemos, mis hermanos, de que Dios está en control de los reinos, de la política, de los conquistadores, de aquellos que están en poder y que entran al poder. En este entonces, pues, esta invasión del imperio medo-persa a Babilonia se dio en este contexto donde este rey Belsasar pues estaba haciendo una fiesta y todos estaban borrachos y todos estaban allí en orgías, en inmoralidad, adorando otros dioses, y llegó este rey Darío para conquistar Babilonia. Pero es interesante de que Daniel preserva su puesto. Dios lo mantiene allí, a pesar de que él también era un consejero del reino de Nabucodonosor, y por su testimonio era bien conocido de que era un varón recto en el cual moraba el Espíritu de Dios. Entonces Darío también, al conocerle a Daniel y al conversar con él, lo identifica como una persona con liderazgo, una persona íntegra, una persona en la cual él podría confiar inclusive su reino. Y entonces dice aquí que Darío, al constituir su reino, puso 120 sátrapas. Bueno, para nosotros la palabra sátrapa, y de ahí viene pues justamente la palabra que nosotros usamos. Este es un sátrapa, decimos nosotros. ¿Qué queremos decir cuando decimos nosotros, este es un sátrapa? Que este es un tramposo, un bandido. Aquí en el Ecuador dicen un sapo vivo. Y pues ya saben cómo también en nuestra cultura, aquí en el Ecuador, hay esto de la viveza criolla, ¿no? Esto de la viveza criolla. Y bueno, este rey no se fiaba, justamente él conocía a su gente, porque eran unos sátrapas estos, pero eran, también en ese entonces, pues sátrapa era un título de un gobernador, ¿no? Y les puso sobre ellos para que gobernasen el reino, pero sobre ellos puso 3 gobernadores de más confianza para que ellos fuesen los que supervisasen, ¿no? Los que supervisasen el trabajo que estaban haciendo estos gobernadores. Y Daniel era uno de aquellos a quienes estos sátrapas debían rendir cuentas. Y ahí dice clarito, ¿no? En el versículo 2, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. ¿Se dan cuenta aquí? Que el rey sabía que él podía ser perjudicado. Y aquí nosotros tenemos un principio del liderazgo
que es súper importante, ¿no? Que es la integridad. La integridad. Bueno, nosotros sabemos, y el Señor Jesús tuvo que enfrentar justamente a un traicionero, ¿no? A un Judas, a uno de sus mejores amigos que le traicionó, le entregó con un beso. Y dice que cuando Judas le iba a entregar, el Señor Jesús le dijo, amigo, amigo, así me entregas, con un beso, ¿no? Y entonces nosotros siempre vamos a tener que lidiar con este tipo de problemas que nosotros tenemos, pero cuando nosotros escogemos líderes, ¿verdad? Y especialmente dentro de la iglesia, nosotros tenemos las características que se nos da en Tito y en Timoteo, que tienen que ser íntegros, de una sola pieza, de una sola cara. La palabra íntegro quiere decir eso, ¿no? De una sola hebra. Es como cuando tú vas a tejer un poncho o tejer ropa. Con una sola hebra tú empiezas y haces el tejido, y de un ovillo puedes hacer un saco, un suéter, y sin cortes, sin nudos, simplemente un tejido. De tal manera que cuando tú puedes coger la punta del tejido y jalarlo, sale la hebra entera, íntegra, sin cortes, es sin nudos. Eso es lo que significa la palabra íntegro, integridad. Y eso es lo que tenía Daniel, ¿no? Daniel era una de esas personas que eran íntegras. En realidad a él no le importaba tanto el puesto o las cosas materiales, sino que él había entendido de que ese trabajo Dios lo había determinado, Dios lo había puesto. Y justamente escuchaba una predicación, ¿no? De que nosotros como cristianos no tenemos que meternos en la política. Y si Dios te va a poner ahí, Dios te va a guardar y te va a sostener, pero tú vas a ser íntegro. Ustedes ven ahora nosotros cómo estamos siendo testigos de la corrupción que existe, de la corrupción que existe bueno, en el mundo entero, no solo en este país, sino en el mundo entero. Hoy más que nunca necesitamos de personas íntegras, de una sola hebra, que tengan un solo mensaje, una sola cara. Entonces es súper importante en el día de hoy, pues, buscar ese tipo de liderazgo, ¿no? Y Daniel era uno de estos líderes a los cuales los sátrapas tenían que dar cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Bueno, nosotros trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, mis hermanos. Jesucristo es la cabeza. Él es el Rey. A Él le servimos. A Él le damos honra, gloria, adoración. Y el trabajo que nosotros hacemos, el servicio que nosotros tenemos, es para Él. A Él nosotros le rendimos adoración, tributo, honra. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros lo hagamos. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le sirvamos a Él de una manera íntegra. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que él tiene que ser como un soldado, como un atleta y como un labrador. Un soldado que no se enreda en los negocios de la vida. Es decir, que le es fiel al Señor
Y sobre todo, lo que nosotros tengamos que hacer, el Señor va a ocupar siempre el primer lugar. Entonces, si yo trabajo, si yo tengo negocios, todo eso va a ser, es para la honra y la gloria del Señor. Dice la Biblia que todo lo que nosotros hacemos, lo debemos hacer como para el Señor y no para los hombres. Y ese era el servicio de Daniel. Daniel estaba al servicio de Dios. Era un soldado. Pero también dice que es un atleta. Y el atleta dice que tiene que correr legítimamente. ¿Qué quiere decir legítimamente? Sin hacer trampas, sin poner doping en sus bebidas para desarrollarse. Entonces, el liderazgo tiene que tener esa característica, ¿no? Es correr legítimamente, legítimamente. Debemos hacer las cosas que rectas, correctas. Siempre digo esto, ¿no? Aunque los otros no hagan lo que es correcto, nosotros tenemos que mantenernos haciendo lo que es correcto, lo que le agrada a Dios. Y en tercer lugar le dice que tiene que ser como un labrador. Y un labrador dice que para participar de sus frutos debe trabajar primero. ¿Sí? Debe trabajar primero. Y el Señor nos ha dado un hermoso ministerio de poder evangelizar, hacer discípulos, formar líderes, plantar iglesias en casas. Y pues eso es así. El Señor nos ha guiado por medio de su Espíritu y le damos gracias a Dios porque en medio de esta pandemia que estamos viviendo, pues ha sido una de las cosas que ha llegado a confirmar el ministerio de las iglesias en casa. Entonces, les animamos a los hermanos que no están participando de algún grupo que estamos teniéndolo a través del Zoom, alguna iglesia en casa, a un grupo de discipulado, pues que lo hagan para que podamos nosotros, a través de los diferentes hermanos que están a cargo de los grupos de discipulado e iglesia en casa, lo puedan hacer. Entonces le damos gracias a Dios que esta es la manera que Dios nos ha puesto para trabajar. Nosotros tenemos que ser como estos labradores, que antes de participar del fruto, tenemos que trabajar primero. Antes de que veamos personas convertidas, personas discipuladas, líderes formados, hay que hacer un trabajo. Y ese trabajo es justamente el que Dios quiere que hagamos como labradores, para poder participar de ese fruto que el Señor nos puede dar en esta cosecha, ¿no? La Biblia dice que la cosecha está lista, la mies está madura y nosotros tenemos que responder al llamado del Señor. Así que oremos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, para que en este tiempo que nosotros estamos viviendo podamos hacerlo. Y les pido sus oraciones, porque en algunos grupos vamos a empezar unas campañas evangelísticas a través del internet. Entonces, estamos pidiendo a algunos hermanos, bueno, a través de los grupos, ¿no? Ustedes seguramente, ustedes pertenecen a un grupo y queremos que ustedes pues hablen con los líderes de la casa en la que están asistiendo. Y por lo menos estamos en dos grupos, ya hemos hecho la propuesta de empezar a hacer videos de testimonios, ¿no? Contestando a 4 preguntas. La primera pregunta, ¿cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? La segunda pregunta, ¿en qué circunstancias y cómo conocí a Cristo? La tercera pregunta, ¿cómo yo estoy creciendo espiritualmente? ¿Cómo estoy creciendo espiritualmente? Y la cuarta pregunta, ¿qué es lo que me ha llevado a mí a decidir a ser un discípulo y un seguidor de Cristo? Entonces, con estos 4 puntos estamos desarrollando nuestros testimonios para que podamos compartirlos en el internet, podamos compartirlos
a través de los diferentes grupos de casas y podamos nosotros compartir el Evangelio. Y lo que en algunos grupos vamos a hacer es que vamos a pasar un testimonio y un mensaje evangelístico. Qué sé yo, de 10 o 15 minutos, el mensaje para compartir el Evangelio y de esa manera poder alcanzar a nuestros oicos, es decir, a nuestras familias, a nuestros amigos y, ¿por qué no?, a nuestros amigos virtuales. Algunos de nosotros tenemos un montón de gente de amigos virtuales que debemos compartirles el Evangelio. Así que mi hermana Rubí se ríe ahí de los amigos virtuales, dice. Pero sí, pues estamos nosotros compartiendo es el tiempo de compartir el Evangelio, mis hermanos. Esta pandemia que no nos pare de compartir el Evangelio. Entonces, debemos nosotros, mis hermanos, ser íntegros, ser como soldados, como atletas, como labradores en la obra del Señor. Y Daniel era un siervo de Dios. Y Darío, rey Medo Persa, tenía como 62 años y se apoderó del reino de Babilonia. Puso todos estos sátrapas, estos 120 sátrapas, bajo el mando de 3 gobernadores principales, que eran, de entre ellos estaba Daniel. Y Daniel, dice el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Bueno, eso nosotros conocemos y vemos en la política, ¿no? Siempre va a haber alguien que te serrucha el piso. Siempre va a haber alguien que te serruche el piso. Entonces, y aquí eso es lo que estaban haciendo los sátrapas y los gobernadores. Estaban ahí y buscaban ocasión para acusarle, ¿no?, a Daniel en lo relacionado al reino. Pero fíjense en lo que dice el versículo 4. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Qué tremenda cualidad de Daniel, ¿no? Él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Me recuerda del apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 16, él da una lista de todos sus amigos. Y él nombra a uno de sus amigos y dijo que el amigo de él, si hubiese sido posible, él hubiese dado la vida por Pablo. Y eso es tremendo, ¿no? El Señor Jesús dijo de que él ponía no la vida por nosotros. Y no hay mejor amigo que este, dice el libro de Proverbios. Poner tu vida por tu amigo. Y aquí en Romanos, el capítulo 16, vemos un montón de nombres y de personas que apoyaron al ministerio de Pablo y fueron fieles al Señor. Y qué hermoso es hallar en el trabajo que uno está haciendo personas que son fieles al Señor, fieles al servicio de Dios, fieles a los propósitos de Dios, fieles al ministerio en que Dios les ha puesto. Y es hermoso trabajar con colaboradores en el reino de Dios. Y este era Daniel. Daniel era una persona fiel y dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él.
¿Cómo evitar los vicios, mis hermanos? ¿Cómo evitar los vicios? Teniendo nuestros corazones satisfechos con Dios. Esa es la manera de evitar los vicios, mis hermanos. Cuando Dios llena nuestras vidas, ya no tenemos necesidad de ningún vicio. Él es el que viene a satisfacer nuestra alma. Mi versículo favorito de la Biblia, Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Que ese sea nuestro deseo, mis hermanos. Y cuando Él llena nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños, adiós vicios, adiós vicios. Los vicios están para llenar los vacíos que tenemos. Pero dice la palabra de Dios que en Cristo nosotros estamos completos en Él, saturados. Y dice en el Salmo 23, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que nuestra copa esté rebosando. Solo una copa rebosando puede llenar a otros. Cuando nuestra copa rebosa, podemos compartir con otros de su amor, de su misericordia. Y vemos aquí en el versículo 4 también, dice que ninguna falta fue hallado en él. Y trataban de hacerle caer, y trataban de hacerle caer. Bueno, vamos a ver la segunda parte de este pasaje. El problema. ¿Cuál es el problema que se presenta en este pasaje? Vemos versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel alguna cosa para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Y entonces aquí vemos el plan que estos sátrapas, estos gobernadores, tenían contra el reino. Y se juntaron delante del rey, perdón. Entonces, se juntan ellos para ver cómo le pueden hacer caer a Daniel. Como no hallaron ningún vicio, ninguna cosa mala, entonces ellos fueron, como siempre, ¿no? La astucia, la maldad, pues crea cosas para hacerle caer, ¿no? Y ellos dijeron, no, pues, si Daniel no puede caer en los términos que nosotros estamos trabajando, vamos a ver qué dice la ley de su Dios. Y aquí vemos el versículo, vamos a ver en Éxodo 23. Y ahí es donde encontraron una manera para poder acusarle a Daniel. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dijeron, ahí está, con esto le vamos a destruir a Daniel. Como él no puede adorar a otros dioses, entonces vamos a ver qué hacemos para que él se vea presionado a adorar otros dioses.
¡Qué tremendo! Satanás es astuto, mis hermanos. Él encuentra maneras en hacernos caer, mis hermanos. Y estos gobernadores, dice el versículo 6, y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Ahí, ¿cómo les llaman a estos cepillos? Salameros, labiosos, no sé cómo decirles. Pero así vienen a hablarle al rey. Ay, rey Darío, para siempre vive. Estos manes ya venían con un plan. A mí me da miedo cuando la gente empieza a hablar así. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Y aquí estos sátrapas empezaron a escribir una ley. Es como que se reúne la asamblea y van a dictar una ley para que se pase. Y como la asamblea se reunió, ustedes ya saben, para dictar leyes, y ahora está de modo dictar leyes, y dictan una ley donde apelan al ego del rey. ¿Qué es lo que le van a pedir? Esta ley, en otras palabras, dice: Rey, por 30 días te vamos a hacer Dios. Y todos tienen que adorarte a ti. Solo 30 días. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Híjole. ¡Qué tremendo! No sé si a ustedes les ha tocado vivir eso, pero cuando se hacen leyes para perjudicarte a ti, es tremendo. Estos sátrapas son tremendos. Los sátrapas son tremendos. Expertos en la pluma, hermano. Expertos en escribir leyes. Y esa ley le dice: 30 días van a ser Dios. 30 días. Versículo 8. Dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado. ¿Qué estaban pensando estos? Tenemos que hacerle firmar algo al rey, comprometerse para que no se pueda echar atrás en caso que nos descubra. Fíjense en la astucia de estos, ¿no? Conforme a la ley de Meda y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y esas eran las leyes que tenían allí. Una vez que el rey firmaba eso, ya no podía echarse para atrás. Por más que quisiera. La ley era la ley y esa era la costumbre. Y ellos se sabían todas las reglas del juego de las leyes.
Cualquier parecido es pura coincidencia. Se sabían todas las mañoserías para salirse con la de ellos. Hermanos, tenemos que orar. Tenemos que orar que si el Señor, al igual que le protegió a Daniel, nos proteja a nosotros. Porque sí, hay vivos. Y tenemos que orar que el Señor sea protegiéndonos a cada uno de nosotros. Y no podamos caer en estas trampas. Como nosotros sabemos, a través de esta pandemia se han dictado leyes de cómo se tienen que manejar las iglesias. Y entonces nosotros tenemos que saber cómo tenemos que conducirnos en medio de estos tiempos. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Hay una fuerza de las tinieblas satánica que está operando y que el Señor nos guarde, nos cuide. Dediquémonos a la oración para que nosotros podamos encarrilarnos y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y permanecer firmes y fieles a Él, mis hermanos, a Él, a Él. A Él sea la gloria, mis hermanos. A Él sea la gloria. Versículo 9. Dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Así que desde ahora en adelante nadie va a poder adorar a otro Dios que no sea al rey. Y el que no adora al rey, ¿qué decía la ley que escribieron estos sátrapas? El que no adora al rey sea echado en el foso de los leones. ¡Chíjole! Qué tremendo plan de estos manes, ¿no? Qué tremendo plan de estos sátrapas. A la perfección le salió el plan. En el versículo 10 vamos a ver ahí. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró? Lo que él hacía siempre. Abrió las ventanas para que todo el mundo pueda ver. Obviamente estos sátrapas ya le han de haber visto orar antes, pues. Por eso se ingenian esta ley. Por eso se ingenian esta ley. Aquí va a caer redondito va a caer este Daniel. Y Daniel, sabiendo del edicto y sabiendo, él no iba a cambiar su creencia. Y las ventanas de su cuarto daban a Jerusalén. Y se arrodilló ahí. Y oraba arrodillado 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Me llama la atención estas dos cosas, ¿no? Orar y dar gracias. Orar y dar gracias. Orar y dar gracias. ¿Cuántos le damos gracias a Dios, mis hermanos?
Gracias por lo que estamos viviendo ahora. Le damos gracias a Dios. ¿Por qué es que podemos darle gracias a Dios en medio de situaciones adversas? Porque Dios es soberano y Él está en control de todas las cosas. Porque Él está llevándonos con un propósito eterno, un propósito predestinado por Él para cumplir y llevar en rumbo la historia, mis hermanos. Dios de soberano en la historia, Dios de soberano en los gobiernos, en los imperios, Dios de soberano sobre los reyes de la tierra. Y debemos tenerle un corazón lleno de gratitud al Señor. Y en el Nuevo Testamento también se nos dice a nosotros que tenemos que orar con acción de gracias. Tenemos que orar con acción de gracias. Y debemos tener un corazón lleno de gratitud, de temor y de reverencia a Dios. Leamos un versículo en Hebreos, mis hermanos. En Hebreos, en el capítulo 12, versículos 27 al 29. Hebreos 12, 27 al 29 dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, que dice, gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Debemos tener gratitud. ¿Por qué debemos tener gratitud? Debemos tener gratitud porque tenemos un reino inconmovible. Hermanos, no va a cambiar nada, nada, nada de lo que Dios ya tiene establecido para su reino. Es inconmovible. Y nosotros participamos de ese reino, mis hermanos, de un reino inconmovible. Estarán cerradas las iglesias, es decir, los edificios, porque la iglesia sigue abierta. Se cierran los edificios, se cierran muchos edificios e iglesias se están cerrando, pero el reino de Dios es inconmovible, ¿no? Nadie le puede mover a este reino. Y nosotros pertenecemos a este reino, de los cuales Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, a nosotros. Y si no sabemos ubicarnos en tiempo y espacio, no vamos a saber cómo tenemos que proceder nosotros en medio de esta pandemia, mis hermanos. La iglesia del Señor sigue caminando. La cabeza es Cristo. Se podrán cerrar las iglesias, quizás en sentido físico, en sentido legal, algunas se disolverán, pero la iglesia del Señor Jesucristo sigue caminando, mis hermanos. La iglesia del Señor sigue caminando. Eso no, es inconmovible. Cambiarán las circunstancias, cambiarán las circunstancias, pero la iglesia no. La iglesia, la cual Él compró con su sangre preciosa, esa no va a cambiar. Nosotros seguiremos siendo hijos de Dios, seguiremos teniendo el Espíritu Santo, seguiremos predicando hasta que el Señor venga, mis hermanos.
Seguiremos haciendo discípulos, seguiremos congregándonos, aunque sea por internet, pero estamos congregados. Y entonces somos uno en espíritu, mis hermanos. Tenemos que recordar eso, que nuestro nombre, que nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad no nos da una iglesia en particular. Nuestra identidad está en Cristo. Ya aquellos que estuvieron estudiando por las noches el nuevo nacimiento y la identidad en Cristo, o sea, ahí hay mucho para meditar. 32 cosas que somos en Cristo. Y ninguna de esas se relaciona con las leyes o con los edificios de esta tierra. Ninguna de esas cosas, de esas 32 que somos en Cristo. Entonces, la iglesia es de carácter espiritual. Y tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios aquí en la tierra. Estamos estudiando una materia que se llama eclesiología para entender lo que es la iglesia del Señor en este mundo. Entonces, que el Señor nos dé sabiduría, mis hermanos, y que podamos ser como Daniel. Que pase lo que pase, y aunque las leyes se pongan en contra, nosotros sigamos adorando a Dios. Sigamos sirviendo a Dios. Sigámosle dando la honra y la gloria a Dios, considerando que Él es la cabeza, que Él es el líder. Que podamos vivir nosotros confiando en Dios, mis hermanos. Confiando en el Señor. Y que nosotros como iglesia estemos unidos en Cristo. Para terminar, quiero leer Efesios 4. Y continuaremos del libro de Daniel el próximo domingo. Nos quedamos en el versículo 10. Pero leemos Efesios del capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 1 al 6. Efesios 4, 1 al 6 dice: Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos quiere decir sirviendo de apoyo. Sí, no quiere decir aguantándonos, como algunos interpretan, ¿no? Sirviendo de apoyo con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. A Él sea la gloria. Somos uno. En Cristo somos uno. Un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo Dios, un solo cuerpo, mis hermanos. Que el Señor continúe obrando y bendiciendo y dándonos la sabiduría para poder continuar en este mundo que vivimos hoy. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos permites abrir tu palabra y compartir, Señor. Señor, queremos pedirte que tú sigas obrando en nuestras vidas para que podamos ser fieles. Mantenernos, Señor, íntegros. Hacer las cosas como tú quieres.
Señor, que no nos dobleguemos ante las leyes de este mundo. Señor, guárdanos para que podamos continuar, Señor, cumpliendo tu voluntad. Señor, y si vamos a morir sirviéndote, que así sea, Señor, que podamos servirte a ti y darte la honra y la gloria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el próximo domingo estaremos continuando con el libro de Daniel. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana.